Llegar hasta la Villa Imperial es siempre un nuevo descubrir. Sus calles, sus casas, sus iglesias y su imponente cerro nos llevan a un viaje por el pasado, donde la plata se escurría por las rocas, las prensas y las venas del socavón. Volver a pisar sus adoquines, caminar por los tejados color ladrillo, ver desde las alturas la ciudad de antes y conquistar el cielo en el Sumaorco es también soñar la historia. Nuestro destino de hoy está por el siglo XV. Un bus de transporte público nos lleva por una carretera asfaltada y totalmente señalizada. El viaje dura al menos 9 horas y tiene un costo de 40 bolivianos. Fabián es nuestro piloto. Potosino de nacimiento, Fabián nos da algunos tips para aprovechar el tiempo al máximo posible y descubrir un Potosí al que llegamos antes solo por unas horas. Y como era lógico, nos habló del Cerro Rico, de la Carapulca, su carta de presentación culinaria, de la Puerta del Diablo y del mismo diablo que está en el subsuelo. Potosí abrió sus puertas para nosotros y nosotros prendimos cámaras y micrófonos para recorrer su historia. La historia de Potosí llega a ser bastante interesante, como el espacio, digamos, que se va a generar urbano es a partir del hallazgo de la plata del año de 1545. Vale la pena visitarla varias veces en la vida. Es el primer día y las rocas del volcán volvieron a cobrar ese rojo vivo e incandescente. Sí, es un plato que hierve, ¿no? Que es una piedra caliza que se lo coloca, ¿no? Por el clima que tenemos dentro de aquí de Potosí. Este es un plato muy tradicional, que es muy aperitivo, que nos servimos a media mañana. Cuando uno come, hace que se sienta en calor, entra en calor, entonces es un plato muy necesario y da gusto comerlo en la mañana. Ella es nieta de la creadora del manjar altiplánico, del Carapulca, una tradición culinaria que solo existe en esta tierra. Disfrutamos de su exquisitez y de otro platillo tradicional que también solo se sirve aquí. Bueno, estamos degustando el riquísimo chacchu, el chacchu potosino, una delicia, elaborada a base de chuño. Es un caldo de cerdo, está acompañado, si podemos observar, con chuño, carne de cerdo, la cebolla picada también encima y el ají. La asociación entre cerro, plata y españoles nos lleva hasta el mismo descubrimiento del metal. Pues Potosí fue fundada, habitada y explotada durante la colonia. Diego Huelpa, indígena al que se le atribuye el inicio de toda esta historia, quedó solo en el recuerdo mientras que Potosí se convertía en una de las ciudades más pobladas y más importantes del mundo, y al que no solo llegaron españoles, sino trajeron consigo costumbres, arte, cultura y religión. Prueba de ello, sus iglesias, catedrales, claustros, conventos, monasterios y los propios túneles o criptas por donde nos sumergimos asombrados de la leyenda. Es en una cripta, es un lugar de entierro donde los españoles pagaban un monto de dinero económico o daban una donación a la iglesia para ser enterrados aquí, ya que ellos tenían la creencia de que si eran enterrados bajo el altar principal, ellos ya tenían las puertas aseguradas a Dios y el camino era más corto. Sus calles aún mantienen esa arquitectura, viejas casas con balcones de madera y fierro forjado, con tallados y mosaicos, con arcos y enormes portones. En su plaza principal el recuerdo, sus monumentos y obeliscos, las fachadas de sus casas más ilustres y el aire siempre limpio de una ciudad que detuvo el tiempo. Estamos viendo la primera fábrica de amonedación que ha sido mandada a construir por el virrey Francisco de Toledo para el proceso de producción de plata. Se acuñaban estas monedas desde el año de 1574 bajo un primitivo sistema de acuñación, porque cuando llegan los españoles la única tecnología que traen pues son sus armas, y no existían tecnología para acuñar monedas, entonces las hacían con martillos, con mazos, con tijeras, generando la primera moneda acuñada en Potosí en el año de 1574 y que después popularmente se le ha llamado macuquina. Viene del vocablo quechua macay, macaicuna, que quiere decir golpear, pues así se las hacían. Pero lo que vale en la moneda es la cantidad de plata que tiene, es plata casi pura. ¿Así hacían las monedas? Así hacían las monedas a golpe de martillo. A solo pasos del mismo centro está la Casa de la Moneda,
De hecho, se trata de la segunda construcción y la que hoy fue convertida en monumento nacional. Desde su ingreso, la imponencia de una construcción propia del siglo XVI, y en cuyo interior está la historia, estampada en viejos retablos de madera, en cuñas o piezas de plata pura, en pinturas y salones magníficos llenos de lujo. La arquitectura colonial se conserva en cada calle que uno puede recorrer por el casco histórico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí, ese complejo histórico minero que se había generado para la aprovechación de la plata, desde las lagunas de Carijari, el río de la Ribera, los ingenios para la purificación y la mismísima Casa de Moneda, hacen un escenario perfecto para que se conserve esa historia. Entonces tenemos una vasta colección de la Pinacoteca de la Casa Nacional de Moneda que básicamente grafica toda la historia artística del Potosí de la época colonial, y de entre todos ellos la obra que más destaca es la que estamos apreciando en esto, es la Virgen del Cerro, un ícono perfecto del sincretismo religioso. Pero para conocer más sobre ese pasado, la historia nos lleva hasta el mismo subsuelo, donde el aire puro de la ciudad se convierte en viento sofocante, lleno de polvo y copajira. El origen de esa montaña ha sido debido a que ya los indígenas ya lo explotaban, ya había plata. Cuando vinieron los españoles, vieron que esos indígenas tenían, por ejemplo, manillas de plata, collares de plata, y los torturaron para hacer hablar de dónde sacaron ese mineral, ¿no? Ellos ya sabían la fundición también de ese mineral, y con la tortura que se los dio a esos indígenas, se vinieron a esta montaña. Nuestra misión es recorrer el cerro por sus mismas entrañas, por túneles angostos y siempre misteriosos, bajar y subir sus galerías, beber agua y mascar coca, admirar la naturaleza y los hombres que trabajan en ella. Esa mina, por ejemplo, data del año de 1639, pertenecía a un maestre de campo en Potosí, Antonio López de Quiroga. Esto lo hicieron con el fin para que pueda haber seguridad interior mina en el tiempo de la colonia, pero en el tiempo republicano entonces esto ha sido reemplazado por maderas en forma de arco. Por ejemplo, las maderas son eucaliptos traídas de los valles de Bolivia. Entonces el eucalipto es una madera resistente al agua y además la madera es flexible. Entonces cuando quiera haber hundimiento, la madera se dobla, no se parte como una madera común. Entonces por ese motivo entonces utilizan este tipo de madera, no solamente en esta mina, sino en todas las minas del mundo. ¿Es permanente este olor así? Solamente en esa parte. Ya es un lugar ya abandonado, entonces de ese sector se ha salido. Esa parte, si es más adentro, igual es grande igual. Como los días hay lugares pequeños, hay lugares grandes. Lo que les interesa al minero, entonces esta beta mineral, esa línea negra que están viendo, entonces son vetas de minerales. Generalmente en esa parte trabajan plata con zinc. ¿No? Entonces todo, por eso aquí han hecho perforaciones, esos huecos que están viendo son para meter la dinamita. Hemos debido ingresar aproximadamente unos 200 a 300 metros ya. Hay lugares como estos que uno debe pasar agachado. Otros lugares donde está un poco más trabajado, que incluso tiene hormigón. El cambio de temperatura es totalmente radical.
de un frío extremo a una calidez húmeda tremenda. ¿Se imaginan ustedes cómo sacan el mineral por estos lugares? Prácticamente a gatas, agachados. Nosotros ya golpeamos varias veces el casco, como ahora por ejemplo. Hay que tener buena espalda para caminar por todo este lugar. They need like 10 holes. 10 holes. Yes. Cuando se pierden, cuando se quedan así, ¿cómo comunican? Claro. Muchos utilizan un sistema a golpes. Está brillando. Todo esto Simplemente en la parte es lo mismo que esto, es plomo, plata y zinc. una explosión muy grande provocaría derrumbe. Todos estos túneles se han hecho debido a las explosiones. ¿De dónde es usted? De Israel. De Israel. Sí. ¿Se imaginaba cómo era la mina? No, I didn't thought que en este siglo XXI ella no se imaginaba que exista gente trabajando como en este tipo de minas. So hard. Caminar en medio de la oscuridad y llegar hasta donde dicen está el dueño de este submundo. Aquí está la réplica del tío de la mina. Los mineros vienen y le rinden culto porque es una forma de agradecer el trabajo que realizan en el subsuelo. Aquí vamos a hacer un pequeño ritual. Ya. Entonces, generalmente todos los mineros vienen a darle ofrendas de hoja de coca, cigarrillos, alcohol. Los días viernes, el día viernes es último día de trabajo, entonces agradecen al tío, a la Pachamama por todo el material que están sacando. ¿No? Entonces yo voy a hacer una pequeña demostración para que tengan idea cómo se hace el ritual. Damos el alcoholito en la cabeza, pidiendo por la concentración del mineral, en los hombros por la fuerza del minero, a la Pachamamita, la Madre Tierra, y al Pene por la producción y fertilidad de los minerales. Buen día. Buen día. Hola. ¿Cuántos años de minero? 18 años. ¿Es difícil esta vida? Sí, sí. Gracias. Salimos de la mina más convencidos de que no somos nada si no vivimos la experiencia, o al menos un poco del día a día de los millones de mineros que hacen de sus faenas largas e interminables jornadas. ¿Cuántos años trabajando en la mina? Son, ahorita desde el curso, desde 2000, son 20 años. Es el trabajo de la minería. ¿Piensa terminar en la mina? Es nuestro trabajo, que vamos a hacer hasta donde se puede. Volvimos a ver la luz del día, porque la noche nos atrapó por más de 5 horas en todos los recovecos del cerro más rico del planeta. Salimos. Hasta la próxima. Un saludo para Dejando Ando.